Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy en el Polígrafo tenemos para usted un resumen del debate de candidatos de vicepresidentes organizado por la Estrella de Panamá y Ecotelevisión. Decidimos seleccionar las respuestas a la pregunta general de economía y también a las repreguntas que hicimos en esta materia. Así es que vamos a dividir el programa en varios bloques, como usted está acostumbrado, y en ellos verá las diferentes preguntas que se les hizo a los candidatos. Empezamos con el primero. ¿Cuáles serán las acciones prioritarias a resolver en materia económica durante su gobierno? El primero en hablar será el señor Gabriel Carrizo. Adelante, José Gabriel. Primero, pagaremos más de $1.000 millones en deuda. Miren, el presupuesto general del Estado representa casi el 35% del Producto Interno Bruto. No puede ser que por falta de pago este gobierno se ha convertido en el principal factor de quiebra de las empresas, de los emprendedores, de las nuevas oportunidades. Pagaremos más de $1.000 millones a los proveedores para revitalizar rápidamente la economía. Igual, a partir del 1 de julio, empezaremos el proyecto Manos a la Obra, que se tratará de rehabilitación y mantenimiento por provincia en la infraestructura pública. También invertiremos en infraestructura pública destinada al turismo, que eso genera oportunidades y empleo de manera rápida. El proyecto Estudiar sin Hambre, como he hablado, comida caliente de lo productor nacional a las escuelas y a los hospitales. Para los jóvenes, el Banco de Oportunidades para el Emprendimiento. Crearemos un banco sin tramitología burócrata ni corrupta, digitalizada, como nos gusta a nosotros los jóvenes, para emprender y que no existan trabas en generar estos procesos que al final terminan resultando entristecedores por esa tramitología que nos abruma. En fin, un sinnúmero de proyectos que estamos listos y preparados para que a partir del 1 de julio, con la instalación del buen gobierno de Nito Cortizo, revitalicemos en logística, en turismo, en cultura y en deporte este país que va por mal camino. Sí, nosotros primero que todo pondremos mucho orden y acabaremos con la anarquía que existe en este país. No puede ser que un grupo minúsculo de personas paralicen el país o nos extiendan una huelga de 5 semanas en que acabaron con una industria. Nosotros, además de eso, vamos a estimular la industria y el agro mediante los mismos incentivos que se le dan a las grandes transnacionales, que no se le dan a los inversionistas panameños. Es por eso que los panameños ya están vendiendo todas sus empresas y estamos en manos de puros extranjeros. Eso ha hecho que perdamos la confianza en los inversionistas en Panamá. No puede ser que este país haya importado 11.600 millones de dólares el año pasado y exportado solo 640 millones porque hemos acabado con la pequeña la pequeña industria. El sector agropecuario es el más fácil de reactivar. Todos tienen un pedazo de tierra, todos quieren producir, pero tenemos que darles las mismas ventajas que le damos a los otros servicios. No puede ser que nosotros produzcamos y a la hora de sacar nuestras cosechas no tengamos a quién vendérselas porque nos han quitado el mercado. Tenemos un proyecto en el cual se darán becas de $20.000 de 20.000 personas anuales para que aprendan y son los trabajadores aprendices, los cuales después serán incorporados al mercado laboral y el gobierno pagará el 50% para que sean profesionales. El sector de la logística, que incluye marítimo, aéreo y de transporte terrestre, y el sector turismo constituyen lo que los economistas llaman un clúster que le aporta al país el 42% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en lugar de promover que esas actividades crezcan al ritmo que podrían hacerlo, lo que hemos venido haciendo ha sido tratar a los buques, particularmente al negocio marítimo, como si se tratara de una vaca lechera a la que hay que dejarla seca, para hablar en términos agropecuarios que son los que nos caracterizan internamente en Panamá. Eso hay que cambiarlo y eso debe permitir inmediatamente una mayor cantidad de toques y de movimiento importante, porque cada barco que llega a Panamá y que deja 2.000, 3.000 contenedores para ser reembarcados posteriormente es una cantidad considerable
de movimiento de dinero. Aparte de eso, la revitalización del agro y la titulación de la tierra para que los productores puedan obtener financiamiento para dedicarlo a la mejora de la producción es indispensable. En nuestro gobierno, que liderará el presidente José Blandón y le acompañará su servidora, nosotros trabajaremos en el sector turismo, en el desarrollo del patrimonio cultural y las riquezas naturales que Panamá tiene y que puede ofrecer, porque ya tenemos parte de ello, tenemos los turistas que vienen y necesitamos capacitar a la gente para atenderlos. Estaremos trabajando en el emprendimiento de las mujeres y en las comarcas indígenas. Es necesario que la mujer tome su rol dentro de esta sociedad con un programa de empresario a empresario, donde el empresario grande, a través de las alianzas público-privadas, van a ayudar a estos pequeños empresarios a salir adelante. Ya también tenemos modelos y lo hemos llevado a la práctica con resultados excelentes. Tenemos también la introducción de la tecnología para el acompañamiento del agro, y nos referíamos hace unos minutos al ejemplo que llevamos a cabo con la autoridad del canal y los caficultores de Capira. Los resultados hoy, tenemos un Cuencafé para poder exportarlo. El acompañamiento de estos productores hasta la línea de venta. Hemos propuesto recuperar el agro para garantizar seguridad y soberanía alimentaria. Una política de trabajo digno y salario justo. Esta economía ha crecido a 1 y 2 dígitos, pero la masa de la riqueza nacional medida por el Producto Interno Bruto que va a los trabajadores en términos de salario tiene una tendencia descendente, que significa que un grupo minúsculo, los 115 ultramillonarios de este país, se quedan con la riqueza. Planteamos una revisión de la política fiscal en 2 vías. La presupuestaria, para ordenar la asignación de los recursos a favor de la satisfacción de las necesidades fundamentales de vida de la población. Y la tributaria, para levantar un modelo de política tributaria de carácter progresivo, bajo el principio de que los que más ganan, más aporten al desarrollo nacional. Estamos planteando combatir la pobreza desde sus causas, fomentar la actividad turística como un eje fundamental del desarrollo a partir de los pequeños. Si hay alguien que sabe cómo reactivar la economía y generar empleo, es Marco Ameglio Zamudio, un empresario probado y activo. En nuestro gobierno, la primera medida será pagar la deuda pública que se tiene con los suplidores y con los contratistas del gobierno. Reactivaremos el sector agropecuario y el sector turístico. Pondremos énfasis en la logística, el transporte, las comunicaciones y la energía. Será de primordial importancia e interés el desarrollo del Atlántico. Pensamos en la reconstrucción de una carretera desde el puerto Sherman hasta Miguel de la Borda y continuar con las conexiones entre el Atlántico y el Pacífico. Vemos un gran potencial ahí. Tenemos que gobernar de manera prístina, ordenada y con seriedad, porque son muchos los recursos que se gastan y que por eso la economía está con tantos problemas. Es importante el orden en las finanzas públicas. Pretendemos fortalecer la Contraloría General de la República para que pueda coadyuvar en el desarrollo nacional y en el orden de las finanzas públicas. Bien, ya vio la comparación de las respuestas de cada uno de los candidatos. Permítame hacer una breve pausa y al regresar vamos a hablar de preguntas específicas en materia económica para cada uno de los aspirantes. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos de regreso. Ahora, en el segundo bloque, usted podrá tener la comparación directa de cada uno de los aspirantes cuando se les hizo una pregunta específica en materia económica. Podrá evaluar si la respondieron o no. Adelante. Hay una relación directa entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y la generación de empleos. ¿Cómo piensa crear empleos de calidad en un país en el que el capital humano especializado escasea para llenar las vacantes que exige el mercado actual? Explíqueme esto. Primero, vamos a revitalizar la economía, en efecto, para que ese crecimiento del Producto Interno Bruto no sea en las tradicionales empresas, sino en nuevas empresas como el turismo y logística, que repercute de manera directa a oportunidades y a mayores plazas laborales. Pero la respuesta a esa es muy sencilla, con una educación en calidad, en valores, en principios y para el trabajo. Y sabemos que el problema de la educación no es un problema de una generación, es un problema que va a abarcar una generación casi entera, y Nito Cortizo tiene el compromiso y tiene el propósito de empezar con esa transformación para lograr esa educación que tú hablas, que es lamentable que no podamos llenar esas plazas de trabajo. Pero ahí va a estar el gobierno con becas, ahí va a estar el gobierno con un programa eficiente de pago de becas del IFARU y oportunidades a un nuevo talento que quiere hacer las cosas diferentes y que tiene la capacidad para poder hacerlo. Para este año, el FMI apunta a un crecimiento del 6.3%, la CEPAL 5.6% y la Cámara de Comercio un poco más conservadora 4.5%. Seguimos siendo, a pesar de que ya no vemos dos dígitos, uno de los países de mayor crecimiento de la región. Sin embargo, este crecimiento no llega ni a las comarcas ni a los lugares más rurales. ¿Qué proponen ustedes para minimizar esta brecha, entendiendo que Panamá también es uno de los países con mayor desigualdad? Sí, yo creo que es importante, y antes hice mención de que estas cifras, cuando las redistribuimos en la población, no tienen ninguna validez. No es verdad que el promedio de salario del panameño es de $15,000. Estuve la semana pasada en Barú y hay una cooperativa que conocía muy bien de plataneros, de 800 personas, familias, ganando $30 la quincena. Ni siquiera cuando fui a la comarca vi algo mejor, porque ahí estaba $5. Nosotros tenemos un programa de reactivar el sector agropecuario. Más del 40% de la población de este país vive directa o indirectamente del sector agropecuario. Son alrededor de 300,000 productores que tienen tierras, que tienen mucho conocimiento, que necesitan tecnología, sí, pero que no pueden vender sus productos. Transformaremos el Instituto de Mercadeo Agropecuario y no importará un solo grano, y se encargará de hacer el proyecto de cosecha prevendida. Hay factores que impiden que Panamá prospere en materia de competitividad. Entre estos se menciona la ineficiencia en la burocracia gubernamental. Además, su fórmula ha dicho que va a reducir la planilla gubernamental. La pregunta es, ¿cómo piensa superar el reto de la ineficiencia de la masa burocrática? Y también si ese anuncio que están haciendo no va a poner nerviosos a los funcionarios públicos de sentirse amenazados en perder su puesto, y esto pues los cuidará mucho más de hacer cualquier otra acción. Adelante. Mire, en primer lugar, hay que decir que buena parte de los males que tenemos se deben a la actitud de nosotros mismos, los panameños, particularmente cuando estamos a cargo de funciones públicas. La civilización incaica, para decirlo claramente, tenía 3 preceptos fundamentales y se caracterizó por tener grandes éxitos. El primero era Amasúa, no mentirás. El segundo era Amayuya, no robarás. Y el tercero era Amaqueya, no practicarás el ocio, no serás indolente y vago. Estos preceptos los ha recogido Andrés Manuel López Obrador en México, y acá en Panamá los recogió también un candidato y los planteó mal. Eso, sin embargo...
Bien, es momento de la repregunta para la señora Nilda Quijano, y usted hace breves minutos, cuando hablábamos de la pregunta general, conversaba sobre potenciar el sector turismo. ¿Me podría decir qué medidas específicas implementarían para justamente potenciar este sector? Mire, para potenciar el sector turístico en Panamá, nosotros hemos discutido con el futuro presidente de este país, José Blandón, sobre lo que ya se ha iniciado en el área de la provincia de Colón, con el puente, el tercer puente, que necesitamos construir una vía para llegar hasta el fuerte de San Lorenzo, que es un patrimonio de la humanidad y que hoy es muy visitado por muchos. Muchos son los turistas que llegan a Colón y no podemos atenderlos y darle lo que ellos se merecen. Igualmente para el área de Portobelo, donde se necesita con urgencia una vía alterna que le permita a los turistas moverse con facilidad y visitar todas las riquezas naturales y el patrimonio cultural que tiene Colón para ofrecer. Bien, es el turno de la licenciada Maribel Gordón. Le he estado escuchando durante todo este debate y además en algunos otros, donde el FAT ha responsabilizado al resto de los gobiernos democráticos por la situación económica del país, por apegarse prácticamente a un a un modelo económico neoliberal. No obstante, en el mundo, el modelo comunista parece haberse agotado. Rusia transformó su economía centralista, manejada por un partido comunista, a una economía de mercado. China aligeró el criterio socialista para dar paso también a la implementación de ciertas medidas capitalistas. Es evidente que Venezuela, el socialismo del siglo XXI, sufre su peor crisis económica. Licenciada Maribel Gordón, póngale nombre al modelo económico que su fórmula de gobierno va a implementar en Panamá y por qué funciona. ¿Cuál es esta fórmula económica que van a imponer en Panamá? Yo soy panameña. Estoy preocupado por lo que sucede en mi país, donde hay niños que mueren de hambre, donde hay niños que mueren por enfermedades prevenibles. Nuestro modelo, un modelo que pone como centro del quehacer social la vida humana, la vida digna. Para nosotros es un modelo de identidad nacional. Panamá se dará ese desarrollo en función de sus intereses nacionales y sociales. Y estamos planteando que ese modelo que coloca por primera vez como centro de la actividad económica el desarrollo humano, va a gestar los procesos productivos que demanda la nación panameña. Va a atender por primera vez las necesidades sociales insatisfechas, como es el caso de la educación. Señor Mario Boyd Galindo, es su turno. De acuerdo a las cifras de los 10 últimos años, Panamá triplicó la deuda externa, pero gracias al crecimiento del país, esto se encuentra dentro de los límites aceptables para su repago. Esto ha permitido también que Panamá conserve un buen grado de inversión. ¿Cuál es la estrategia de su gobierno para manejar la deuda, mantener el grado de inversión, sin subir los impuestos y sin contraer deuda? Adelante. Incentivar la economía para generar inversión, para que haya la economía fluya y de esa manera se puedan cobrar más impuestos. Es la única fórmula. Hacemos una pequeña pausa y al regresar verá usted las preguntas específicas a los aspirantes de sus planes de gobierno. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Algo que preguntan mucho las personas es por qué no debatieron entre ellos los aspirantes. Parece que todo el mundo quería ir
con la fiesta en paz. Pero estas son las repreguntas que les hicimos a cada uno de ellos con respecto a sus planes de gobierno. Bien, señor José Gabriel Carrizo, lo hemos escuchado diciendo que en su plan de gobierno describen un Estado de Derecho donde habrá ley y orden, y también lo escuchaba en otras declaraciones donde habrá certeza de castigo y no habrá intocables. Si esto es una competencia del órgano judicial, ¿cómo ustedes garantizan esto desde el Ejecutivo y cómo van a respetar los tres órganos del Estado y su independencia? Con una reforma constitucional sin parches, pero en los tres títulos constitucionales que nos tiene hartos a todos los panameños, que es lo concerniente al órgano judicial, al órgano legislativo y al órgano ejecutivo. Con la instalación de una nueva asamblea, se propondrán, producto de la concertación nacional, reformas a la Constitución, y de ahí nos iremos a referéndum para que el pueblo las apruebe. De no ser así, el presidente Cortizo, con carácter, convocará una asamblea constituyente para definitivamente reformar constitucionalmente estos tres órganos del Estado. Fíjense, la Constitución tiene títulos que no se cumplen por falta de voluntad. El título 3 habla de educación, de salud, de cultura. Tenemos el título 14 del canal que debemos preservar. Encontramos en Nito nuevamente una propuesta responsable y sin demagogias. Es el turno de repreguntar al señor Jorge Arango. Señor Jorge Arango, el decreto ejecutivo número 305 del 30 de abril del 2004, por el cual se aprueba el texto único de la Ley Orgánica de Educación, expresa que el gasto público en este renglón debe de ser no inferior al 6% del Producto Interno Bruto. Tomando como base el PIB nominal, la cifra, si se toma en cuenta esta base, alcanzaría más de 3.500 millones, o sea, 1.400 millones más de lo que actualmente se invierte. Su nómina ha comprometido estos fondos, pero hay dos cosas que no nos han dicho. La primera es que no se ha definido un modelo educativo, y la segunda es que no nos han dicho a qué sector le van a recortar los fondos para dárselos a la educación. Le hago énfasis en las últimas dos situaciones, los dos renglones. El modelo educativo y a qué sector le van a recortar fondos para dárselo a la educación. Tiene un minuto. Sí, yo creo que es importante que el pueblo se entere o la gente conozca que menos del 3.2% creo del Producto Interno Bruto es lo que se dedica a educación, a deporte y a cultura. Con ese tipo de presupuesto es bastante difícil lograr las transformaciones que requiere el país. Pero peor aún es que si no tenemos las personas capacitadas para hacer estos cambios, el dinero no se va a utilizar adecuadamente. Hay que fiscalizar nuevamente cómo se están usando estos recursos. Nosotros tenemos planes muy importantes y muy definidos de hacer los aprendices, los trabajadores aprendices, que van a ir incorporando a las personas que están ahora mismo desempleadas y que ni estudian ni trabajan. Pero sí es importante saber que el Producto Interno Bruto debe ser destinado con mucho mejor rendimiento para la educación. Ustedes han mencionado que han detectado 800 millones de dólares producto de la corrupción y que justamente como uno de sus pilares que lo ha mencionado, que es la corrupción y la educación, pues lo van a utilizar para el tema de educación. ¿Dónde exactamente han identificado, en qué sectores, este dinero? Mire, cuando uno toma la Ley General de Presupuesto y uno va, que es una ley bastante extensa, y uno va renglón por renglón revisando el contenido de la misma, encuentra muchas veces en ella disfrazados los conceptos relativos a los gastos y a las cifras que se mencionan en esa ley. Hasta donde hemos podido determinar en este momento, hay 800 millones de dólares gastados en el periodo de 5 años que bien podrían recuperarse para dedicarse a estos sanos propósitos. Esos análisis tienen que continuar haciéndose
Y parte de ellos están en ese malgasto que se hace en planillas, en donaciones a federaciones de deportes que dilapidan esos dineros en muy cuestionables distribuciones. Mire, uno de los lemas de su campaña que han insistido profundamente es eso, preciso, un cambio profundo para dar paso a un Panamá de justicia, y así lo llaman, Panamá de justicia. Y mi pregunta es, si esto significa que van a investigar sin excepción a todos los miembros de su partido, del partido panameñista del líder de su fórmula, que hayan cometido delitos durante la administración del señor Juan Carlos Varela. Y no solamente esto, sino que me diga cómo me va a garantizar eso, porque con una constituyente no creo que sea la receta mágica, vaya. Aquí es necesaria voluntad política. Entonces me gustaría que me conteste eso, por favor. Gracias por esta pregunta tan importante, porque dentro de esa reforma y ese cambio profundo de la Constitución, hemos considerado que los que administran la justicia sean nombrados a través de un nuevo sistema donde el presidente de la República no forme parte de él. Definitivamente, con una nueva Constitución, con nuevas reglas, el que cometa cualquier delito tendrá que responder por ello. Yo estoy convencida que la corrupción es un problema del hombre mismo, pero lo que puede combatir eso, como se ha hecho en muchos otros países, es a través del cero impunidad. Y créalo que estaremos dispuestos. Es el turno de la repregunta para la señora Maribel Gordón. Y en su plan de gobierno han hablado también y han mencionado el agro, y ahora sí voy a leer específicamente lo que dijo el señor Saúl Méndez, el principal de su nómina, acerca de este tema. No se importará ningún alimento en este país porque vamos a asegurar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Ahora bien, si ustedes toman esta medida de prohibir todas las importaciones de alimentos, ¿cómo van a suplir a la población con el déficit de producción alimentaria que hay en el país? La propuesta que hemos hecho es una propuesta dirigida a garantizar seguridad y soberanía alimentaria. Hemos planteado que Panamá tiene capacidad productiva en muchos productos que ellos han desmantelado. Aquí éramos autosuficientes en la producción de arroz, lo desmantelaron. Nos estamos refiriendo precisamente a ese tipo de elementos. Aquí se promueve la importación para favorecer a un grupo minoritario que está involucrado en las estructuras gubernamentales. Hemos planteado la necesidad de dotar al agro de todo el instrumental, acceso al crédito, la banca de fomento, la seguridad para los productores, la venta directa de los productos para eliminar la cadena de intermediarios que encarece el costo de los alimentos. Bien, llegó el momento de repreguntar al señor Mario Boyd Galindo, y la pregunta es, para nadie es un secreto, la situación de la Caja del Seguro Social. Sin embargo, y a pesar de que no tenemos números ni cifras oficiales, ¿cuál es la propuesta de ustedes en cuanto a la Caja del Seguro Social y cómo lo van a hacer? Primero, consideramos que la Caja del Seguro Social debe llevarse a nivel constitucional su autonomía. Hay que crear una autoridad como la del Canal de Panamá para darle el nivel que se merece el Seguro Social. Segundo, apenas empiece el gobierno de Marco Ameglio Zamudio, pediremos una auditoría real de qué es lo que está pasando. Sabemos que hay problemas deficitarios en los diferentes programas y eso hay que arreglarlo. El Estado panameño debe responderle al Seguro Social. Es la razón de que los diferentes gobiernos han abusado de sus finanzas, han malgastado sus fondos y el Estado tiene que responder por eso. Bueno, usted ya tuvo la oportunidad de conocer los planteamientos de cada uno de los aspirantes, tal vez en algunos puntos más específicos se pudo hacer una
una introducción sobre lo que harán en este quinquenio. Más adelante se podrá usted informar acerca de otros temas. Estoy segura que esto ha contribuido mucho a la democracia, al mejoramiento del voto informado y fue una de las formas para poder dar nuestro granito de arena. Yo le agradezco muchísimo a usted por la sintonía y por estar siempre pendiente del Polígrafo. Hasta la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.